el rugby llega a un momento de mi adolescencia donde a mí realmente se me estaba pirando la olla. Me convertí en un buller de la noche a la mañana. Es que yo no me voy a poder separar del rugby nunca. Yo soy lo que soy por el rugby. Buen partido, prepárate porque la semana que viene tengo que jugar yo, porque si no juego yo, la temporada que viene mi familia no come. Así te dice el tongano. En el momento en el que ya empiezas a tocar el pan de la gente, esos valores se suman. Cambia. El deporte profesional es deporte y actividad física llevada al extremo. Entonces, como todos los extremos, no es bueno. Tu cuerpo tiene que ser una perfecta máquina que esté lista para funcionar en el momento que las personas que te están pagando quieren. Hay una herida ahí que se abrió, que no se ha terminado de cerrar, porque yo jugaba el Mundial de Japón y ya me retiraba. Si España pierde ese partido con un árbitro rumano, se lió una. Sí, ¿no? De espanto. Nos quitaron, en mi caso, 15 años de trabajo, pero le quitaron 4 años de trabajo a esa selección en concreto. Gracias a Dios, yo me retiro y empiezo también en una vorágine de vida que me lleva a la televisión, a empezar mi carrera como actor. Yo creo que estamos viviendo una época de crisis de liderazgo absoluto. O sea, pensamiento crítico, tío. Una de las cosas que hoy en día no estamos ofreciendo a la noche, pensamiento crítico, que la gente empieza a pensar con la cabeza. ¿Y qué tal? Bienvenidos al After Work de IZA, el podcast de IZA Consultores, donde lo pasamos estupendamente después del trabajo y tenemos invitados de talla grande, como el que tenemos hoy, Jaime Nava, uno de los tíos más grandes que ha pisado hasta la IZA Consultores por su tamaño y su corazón. Sí, ¿no? Me estoy llevando ya, aquí lo podéis ver en la cámara, que quede claro, me estoy llevando más de medio sofá, yo solo. Él es deportista, actor y comunicador y bueno, uno de los mejores capitanes que ha tenido la selección española de rugby. Yo le he visto jugar y es una auténtica leyenda del rugby español. Bienvenido. Bueno, Guille, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación. Un placer hablar con vosotros y nada, aquí me tenéis para que hablemos de lo que a ti te apetezca. Muy bien. Y demos una vuelta de campana a todo. Vamos allá. A todo. No, además yo lo digo siempre, yo soy de los que me mojo. Muy bien. Me mojo. Pues vamos a mojarnos. Tengo un par de preguntas ahí que... Bueno, cuidado, no empieces muy fuerte, ¿eh? Cuidado, no empieces fuerte, a ver si... Vamos a ir calentando. Es la primera de la frente. Muy bien, pues lo primero de todo, vamos a hablar de tu carrera deportiva, del rugby y de cómo te iniciaste en el deporte y cómo fuiste progresando hasta pues, unos niveles que pocos españoles han estado. Bueno, yo llegué al rugby un poco casi por casualidad, pero por obligación también. O sea, yo os resumo rápido. O sea, chaval, gordete, algo introvertido, habilidades sociales justitas, pero que resulta que en el deporte... Pues me gustaba hacer deporte, se me daba bien jugar a varios deportes, baloncesto, fútbol sala, lo que me dieran. Me dabas una pala y yo jugaba a lo que fuera. Y resulta que es ahí donde yo conseguía de alguna manera en aquella época, siendo chaval, pues realmente como sacar toda la energía, ¿no? Expresarme yo como realmente era. Hasta que un día, de repente, yo estaba jugando sobre todo a fútbol y de repente, pues de la noche a la mañana, me cae una pelotita de rugby en las manos. A través de... Primero me llega los primeros inputs me llegan a través de mi hermana mayor, Begoña, que también fue jugadora de rugby, fue internacional también, era muy buena jugadora y ella descubrió el rugby en la universidad. Vale. Entonces, ella fue la que me dijo, oye, deberías de probar esto un día y tal, que te puede gustar. Porque yo, claro, yo era un chaval gordete, sobre todo antes de entrar en los años de adolescencia, pero era grande, ¿no? Y además era como... O sea, era un auténtico canteo. O sea, las orlas con los chavales de mi clase en el colegio, o sea, era como algo descomunal en medio de unos niñitos ahí, ¿sabes? Sí, ¿no? Parecía el profesor. O sea, es que esto... Entonces, eso también me generó un poquito así de ser un poquito así, como he dicho, introvertido, ¿no? Y entonces mi hermana me dijo que tenía que probar y luego eso se remató con una visita que nos hicieron en el colegio, los del club de rugby de Alcobendas en aquella época, que vinieron al colegio pues, a hacer pues eso, clases magistrales tal, para conocer el deporte.
y empecé a jugar y desde entonces pues, Qué maravilla. pues no lo he podido dejar, la verdad. ¿A qué edad empezaste cuando la primera pelota...? Empecé tarde, ¿eh? Empecé muy tarde. ¿eh? Empecé Realmente yo creo que empecé a hacer los primeros minutos con 13 años y tal, pero algo así muy timorato. Pero luego ya empezar a jugar de verdad yo creo que fue con 14, 15. Vale, O sea, mi primera temporada de cadetes. vale. Eso ya es... En el Alcobendas. Sí, sí, en la Moraleja, La Moraleja. de aquel entonces. Pues luego se fusionaron. ¿Y ya esos dos destacaste desde el clubes. primer momento, más o menos? Sí, o? pero sobre todo yo lo que vi es que era un deporte diferente. Evidentemente yo tenía ciertas habilidades físicas, porque ya justo en esos meses también yo empecé a cambiar físicamente un montón. Claro. Ya pegué un cambio físico brutal. Es como que me estilicé mucho. Entonces es como que mi cuerpo se fue convirtiendo en el cuerpo que se requería para jugar al rugby. Y sobre todo hay algo que me enganchó desde el principio, que era el ambiente tan diferente que yo veía con respecto, por ejemplo, al fútbol. Yo Claro. jugaba mucho al fútbol, Sí. me encantaba el fútbol, era un loco del fútbol, y vi un ambiente completamente opuesto al que en aquella época se vivía con el fútbol, y sobre todo que vi que las conexiones con la gente, con los otros chavales, era diferente. Y que eso también me podía venir muy bien. Qué maravilla. Yo comparto algo de tu historia porque yo también empecé a jugar a rugby. Cierto, lo sé, ahí en Vitoria, Eso ahí es. en el Gastedi. Eso es. Buen club. Buen club, buen club. Un saludo a todos. Yo creo que empecé a los 14 años y también de haber hecho mucho deporte, de haber tocado de todo. Sí. Y esa sensación de decir que desde el principio me gustó y se me dio bien es la leche. Y la sensación de que todo el mundo, el ambiente que hay es muy diferente. Es que a mí, mira, te voy a contar, es que yo tenía que acabar en el rugby sí o sí, porque además es que el rugby llega a un momento de mi adolescencia donde a mí realmente se me estaba pirando la olla. ¿Sí? Sí, por completo. Sí, pues yo tuve un episodio de un año y medio un poco complicado en el colegio, que unos chavales de un curso superior se metían mucho conmigo. O sea, lo que hoy en día se podría decir que es bullying, Sí, ¿vale? sí. Lo que pasa es que no me gusta banalizar sobre el bullying, porque yo creo que hoy en día tenemos problemas graves con esto del bullying, ¿no? Y todo lo que está pasando con las redes sociales, tal igual, creo que eso, luego si quieres lo tocamos. Pero Sí. el caso es que yo tuve un año complicado y de la noche a la mañana, los chavales que se metían mucho conmigo y me hacían bullying, un día ya peté un cable, tuve mi encontronazo con ellos fuerte dentro del colegio y eso cambió mi estatus dentro del colegio, que eso sucede mucho. O sea, como los niños somos muy cabrones, ¿sabes? Entonces, eso me dio un halo de reconocimiento con respecto a mi entorno más cercano, de chavales con los que yo me llevaba bien, de amiguetes, que luego funcionaron mis amigos, pero luego eso me dio una posición de cierto poder y me convertí en un buller de la noche a la mañana. Ostras. O sea, ahí donde yo había un problema, pues ahí aparecía yo, como era el más grande del colegio, a solucionar los problemas de mis amiguetes, a pegarme con todo el mundo. Y tal. Entonces, el rugby llega justo en ese momento. Y entonces actúa de canalizador, pero perfecto. Porque es que además ya no es solo la energía y el ambiente en el que entras en el rugby, que es de máximo respeto, sino que empiezas a entender la buena autoridad. Empiezas a ver figuras autoritarias, pero en el buen sentido, ¿no? De cómo se respeta al entrenador. Oye, no, mira, que es que aquí al árbitro se le trata a usted, te tienes que comunicar con él de esta manera, ¿no? Y aquí no se pone en duda la labor del árbitro, etcétera, ¿no? Todos esos inputs me fueron llegando y sobre todo me hizo cambiar de perspectiva. Y como que el rugby en esa época, en esos años complicados de adolescencia, consiguió recolocar todo eso. Qué maravilla. Y yo por eso nunca pude separarme del rugby, o sea, hasta el día de hoy. Es que yo no me voy a poder separar del rugby nunca, porque es que el rugby ya no es que forme parte de mi vida, es que yo soy lo que soy por el rugby. Y precisamente lo que estoy haciendo es llevarme esos aprendizajes, códigos, valores que me ha trasladado el deporte del rugby, los llevo a todos los ámbitos de mi vida. Me parece espectacular. Yo que lo sé de primera mano, lo comparto al 100%. Y me da mucha pena que esos valores que tiene el rugby, que podrían ser conocidos por todos, pues en otros deportes no se apliquen. De hecho, ni se tienen en cuenta. Por lo que dices tú del respeto a la autoridad bien entendida,
o el respeto al árbitro, que es una persona que viene a ayudar a que el partido sea más justo. No, es que es fundamental. Es Sin que es él un no- hilo conductor que es que sin un árbitro, sin esa figura, no puede haber rugby. En la figura del capitán en el equipo del rugby, que también es una figura de autoridad dentro del campo, hace que todo, que el respeto y la falta de valores que hay en otros lados, ahí se tiene, y entonces la escala, o sea, la figura de... Bueno, más que de autoridad. Sí, de esos líderes, Sí. de esas personas, de esos referentes, ¿no? Al final son referentes. Y precisamente creo que hay que tomar muchos ejemplos, no solo del mundo del rugby, sino del deporte en general. Porque creo que ahora mismo estamos confundiendo gravemente qué es la figura de un referente. Hoy en día, creo que los hay. Evidentemente hay referentes en muchos sitios. Pero creo que les estamos dando voz a referentes que, bajo mi punto de vista, se quedan un poco cojos en cuanto a ciertos mensajes y ciertos ejemplos que se están dando. No obstante, el rugby, yo creo que el deporte en general puede coger muchos ejemplos del rugby, pero el deporte es maravilloso en muchísimos ámbitos. por De todos supuesto. modos, el deporte no es que tenga los valores. O sea, los valores no están en el deporte, los valores están en las personas. Y los valores están en los deportistas. Entonces, tú si eres un deportista íntegro con valores, pues tío, el escenario idílico que te proporciona el mundo del deporte en general es maravilloso para que tú puedas mostrar esos valores. Pero hay una cosa que yo digo mucho, que mucha gente se queda así, un poco así como... mira, no te hagas líos. El deporte no tiene valores. Los valores los tienen las personas. Y lo que es maravilloso del deporte es que nos proporciona un escenario perfecto para precisamente crear referentes y mostrar los valores que uno tiene. Entonces, esa es la grandeza del rugby y del deporte en general. Estoy de acuerdo. Y como educativo, como forma de educar a la sociedad desde el inicio, que es el deporte infantil. Herramienta clave. Y hoy en día, gracias a Dios, en eso sí que estamos mejorando. En nuestra percepción sobre el deporte y la actividad física. Es que hoy en día no veo mejor complemento que la educación que podemos dar nosotros como padres a nuestros hijos en el ámbito familiar. No hay mejor complemento que el deporte, que para esa educación que tú le estás dando de puertas hacia adentro, ¿no? Absolutamente. En la familia. Y eso es algo que antes a lo mejor no había tanto y ahora sí que hay y se promueve. O sea, que Sí, eso yo creo que en ese sentido sí que hemos cambiado nuestra manera de pensar, y ahora sí que claramente veo muchos padres, muchas familias que le dan muchísima importancia al deporte que hacen sus hijos, pero como herramienta. Vamos a intentar explicar a algunas personas que a lo mejor están viendo el podcast y no saben tanto del rugby, de cómo cómo funciona, tú que lo has vivido también desde dentro, esa autoridad que dices, y qué diferencias ves, por ejemplo, con el árbitro y entre la afición del deporte del rugby, porque hay veces que hay equipos entremezclados en los campos. Sí, sí. Cosa que no pasa en ningún Aficiones. Si puedes explicarlo un poco tú que lo has vivido desde dentro. Es un tema, vamos a ver, esto es muy sencillo, se reduce a la cultura. Es un tema cultural. Entonces, en el rugby, dada la tradición y dado los años que ha habido de evolución de este deporte, durante todos esos años siempre se ha intentado mantener esa cultura primordial desde sus inicios, ¿no? Entonces, esos códigos, esas normas de conducta, esos valores de los que estamos hablando, siempre se han protegido a pesar de la profesionalización. Ajá, Totalmente. totalmente. Entonces, hay un elemento aquí que es el punto de inflexión en prácticamente todos los deportes, ¿no? Luego también, el deporte es que es un aspecto muy amplio, Guille. O sea, tienes el deporte de base, tienes el deporte de formación, tienes el deporte de competición y luego está el deporte profesional. El deporte profesional es un ámbito prácticamente aparte. Que eso nos tienes que explicar luego también. Claro, pero que es que el deporte profesional al final no deja de ser un espectáculo más. Pero claro, el deporte profesional, que es un ámbito en el que yo me he movido, o sea, es donde yo he podido dedicar prácticamente la mitad de mi vida, de mi actual vida. Yo tengo 42, pues llevo más de 22 años prácticamente ligado al deporte profesional o deporte de alto rendimiento. Ahí hay otras normas, hay otras reglas. Hay el factor dinero, que muchas veces lo cambia todo. Claro. Y cuando hay dinero, hay intereses económicos detrás de muchos sitios, de muchas parcelas, de muchos núcleos, y de mucha gente interesada que
quiere que tú ganes dinero, pero que ellos tienen que ganar dinero también, las instituciones, etc. Entonces, eso lo ha cambiado todo. Y sobre todo, el deporte profesional hay veces que consigue desvirtuar todo lo bueno que pueda tener el deporte De base, en esa codificación y en esos valores. Ya. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. No los llega a pervertir del todo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el deporte profesional es malo, no lo estoy diciendo. El deporte profesional es maravilloso, sobre todo porque el deporte profesional es donde nos queremos mirar. Claro. Y es Los donde chavales se miran en el deporte profesional. O sea, los chavales ahora mismo están mirando a Lamine Yamal. Ujú. ¿De acuerdo? Los chavales de hoy en día están mirando a un tío que últimamente es el tío más potente. O sea, lo que está sucediendo hoy en día con Luis Enrique es acojonante. O sea, lo que está haciendo Luis Enrique en estos días con el Paris Saint-Germain es increíble. O sea, el Paris Saint-Germain ha ganado la Copa Europa. Perfecto. Pero lo que ha pasado con Luis Enrique y los mensajes que está trasladando Luis Enrique a nivel de comunicación es tremendo. Porque se ha cargado de golpe y porrazo con esta final y con el trabajo que está haciendo el Paris Saint-Germain como entrenador, se ha cargado años de construcción de ídolos y de cracks que son los que nos salvan el partido. Y tal. ¡Bum! Lo ha borrado. Y todos los mensajes que está lanzando es: en este equipo funcionamos así, perdí a Mbappé, pero no pasa nada porque yo tenía muy claro que podía hacer esto y que el equipo iba a jugar de esta forma en la que primaba más el colectivo. Todos estos son mensajes maravillosos. Entonces, todo eso sucede en el deporte profesional, que nos otorga, que nos proporciona unos referentes acojonantes. Luego el resto el resto de deporte es principalmente, como te decía antes, para retomar un poco, es herramienta formativa. Herramienta formativa. Con ella podemos guiar, podemos establecer ciertos límites a los códigos de conducta que nosotros le demos a los chavales, sobre todo. Yo creo que eso es importante que se mantenga, se preserve y se fomente. Y lo que dices tú, por ejemplo, de Luis Enrique, que yo creo que es a veces lo que pasa con la selección española de fútbol, porque al final no es una selección donde, pues como Brasil, que de vez en cuando te salen unos súper mega estrellas, Sí. pero muy, muy individualistas, sino que se juega más en equipo, que a lo mejor es por nuestro carácter o nuestra cultura, que somos más de hacerlo así. Es muy buen ejemplo también el trabajo que se ha hecho con esta nueva generación de jugadores de futbolistas españoles, con la selección de fútbol, con la última Eurocopa y con el trabajo que ha hecho Luis de la Fuente también. O sea, ha primado el trabajo colectivo. Y es que lo que pasa es que esto es muy fácil como apuntar siempre al fútbol, ¿no? Pero es que el fútbol es como que individualiza demasiado. Siempre se fija demasiado en el crack, ¿no? En el jugador que resalta por encima de la plantilla, que es el que en el corto plazo nos va a sacar las habichuelas y sobre el que pivota todo el proyecto deportivo, ¿no? Y no sé, he dicho Luis Enrique, pero que hay muchísimos más ejemplos. Pero creo que lo que está sucediendo con Luis Enrique en estos días es maravilloso. O sea, son mensajes muy necesarios desde el mundo del deporte. Vamos a pasar ahora a lo que dices, la diferencia entre el rugby amateur, aficionado, juvenil, al mundo ya profesional. ¿Ahí cambia mucho? Sí, cambia. No tiene absolutamente nada que ver. No. Lo que te he comentado antes, los intereses son otros. O sea, ahí ya estamos entrando ya estás tocando mi pan. Claro, o sea, claro. La presión es otra. Bueno, la presión. O sea, presión, si eres una persona muy competitiva, como era mi caso, que a mí me volvía loco competir por todo. O sea, ¡vamos a las canicas! Sí, te gano. Hay que ganar. Sí, tal. O sea, ¿no te acuerdas? O sea, de niños eres un poco así, ¿no? Porque a ti lo que te gustaba era competir, jugar, pero porque tú querías ganar, ¿no? Y querías ser un poco el centro de la atención, ese egocentrismo clásico que tenemos los chavales. Sí. Pero es que en el ámbito profesional es ya otra historia. Sí, ¿no? Los valores ya no están tan firmes, ¿no? Los valores ya no son tan firmes. Están y tú te tienes que regir a ellos, pero en el momento en el que ya empiezas a tocar el pan de la gente, esos valores se suman. Cambia. Mira, te contaré una anécdota rápida. ¿Sabes cuando yo me di cuenta del el cambio de chip? Y yo ya llevaba años. Sí. O sea, yo he tenido la suerte de ser de los pocos jugadores aquí en España en los que yo me he podido ganar la vida con el rugby en España. De eso te iba a hablar también. Yo he cobrado dinero como jugador en España.
he tenido mis salarios, he tenido mis becas, etcétera, etcétera, ¿no? Un privilegiado. Pero claro, cuando tú ya das el salto fuera a ligas más profesionales que la española, porque la española podemos decir que es semiprofesional, digamos, Porque claro, hay equipos... yo llego a mi primer equipo fuera, por ejemplo, me pasó sobre todo en Inglaterra, ¿no? Me voy a Inglaterra a jugar segunda división con el Plymouth Albion. Claro, ahí estoy compitiendo por el puesto de centro con otros 3 tíos. Era uno inglés y 2 oceánicos, ¿de acuerdo? Todos con nuestro contratito. Los oceánicos ya con familias, con niños, tal, que estaban jugando allí. Estábamos todos en una situación parecida porque en algún momento teníamos que renovar contratos, ¿de acuerdo? Vale. Llego a Inglaterra, a Plymouth, me hago un buen partido, un partido muy serio, no recuerdo en qué jornada, y ahí estábamos ya ahí que yo empezaba a tener entrada ya que podía hacerme a lo mejor con el puesto titular. Bueno, pues siempre recordaré que después de jugar yo muy bien ese otro partido, el que se había quedado fuera, no sé si era por lesión o había tenido una pequeña lesión o por decisión técnica, la verdad es que no lo recuerdo, han pasado ya muchos años, pero después del partido me viene mi compañero del equipo, y que era así un tongano muy gracioso. Good game, bro. Good game. You played very good, bro. Be ready for the next training. I'm gonna fucking kill you. ¿Te dijo eso? Sí, y me vino a decir, porque me vino a decir algo así del tipo, no recuerdo la frase en inglés, pero me dice algo así como, buen partido, prepárate porque la semana que viene tengo que jugar yo, porque si no juego yo, la temporada que viene mi familia no come. Así te dice el tongano. Así me dice el tongano, compañero del equipo. Entonces, compañero de equipo, sí. Amigo, a lo mejor también. Pero cuando ya estamos hablando de cosas serias, ya del pan, estamos tocando el pan de la familia, ahí es donde el deporte profesional... Claro. Good game. Be ready. Be ready. Next week I'm gonna be on the field. So Tuesday I'm gonna kill you. Qué fuerte, ¿eh? ¿Y cómo claro, fue el entrenamiento? ¿Fue peleón? Hostia, Sí, ¿no? No recuerdo exactamente la semana, pero es que en los entrenamientos en los que tú disputas, tú tienes que pelear por ser titular también, tío. Ostras, vaya competencia. Y en el rugby, o sea, un deporte de contacto. Donde yo no hay sé faenas. si los que nos están viendo no sabrán mucho de rugby. Daros una vuelta y echar un ojo a los equipos de Samoa, Tonga, Fiji, Nueva Zelanda. Dan miedo. Y echarle un vistazo ahí a los colegas. Dan miedo de lejos. Estos eran tíos duros, porque además eran centros de más de 100 kilos, como yo. Sí. Bueno, había 2 que eran así, corte más ligero, pero eran altos. Pero precisamente, el tongano y yo, éramos los dos centros de tercera línea. Claro, no, absolutamente. Éramos de juego directo, juego vertical, perforador, juego de contacto, que en aquella época el que jugaba de 12 tenía un rol muy importante dentro del equipo, porque era un tío al que se lanzaba como ariete para hacer avanzar al equipo y generar mucha presión en el centro del campo y dar opciones al equipo. Claro. O sea, un centro que te avance, esto es un poco coñazo, ¿no? Porque es rugby, pero bueno, a mí me flipa. Pero es que la situación fue esa, tío. Yeah. Fue esa. Y ahí, tío, ahí es donde yo me di cuenta, dije, esto ya es otra movida. Esto ya no es el rugby español, ni es el colegueo del rugby de los otros años. Claro. Y esa es una constante que luego se ha ido repitiendo. Y ahí luchaste por el puesto y... Peleé por el puesto, me rompí, tuve una lesión de una mano que me dejó 2 meses fuera, tío, y fíjate, tío, me mandaron a la mierda, me tuve que volver a España. Qué rabia. A la siguiente temporada. Pero bueno, fue un aprendizaje. No jugué mucho, me jugué todos los partidos de estos, tío, con el Academy, los minutos de la basura de partidos de la Championship y tal, pero no conseguí cuajar. Me volví a España, al Chami, a jugar competición europea, y luego ya sí que di el salto a Francia. Muy bien. ¿Y en Francia cómo volviste a algo parecido? Volví a algo parecido, pero ya estaba preparado. Ya estaba con otra mentalidad. Ya tenías otro... Ya fuiste killer desde el minuto 1. Sí. Ahí no hacíamos... Bueno, tú intentas no imponerte, porque luego también, tío, no dejamos de ser... Es que el jugador de rugby español en aquella época no teníamos mercado ninguno. Ahora tenemos un poquito más,
Pero en aquella época, en mi época, los que nos íbamos fuera era porque lo teníamos claro, queríamos apostar por nuestra carrera, pero o sea, es como si mañana a Florentino Pérez o al Atlético de Madrid le dicen que, con todos mis respetos, le dicen que van a fichar a un crack de la liga peruana. O sea, el jugador de rugby español hace unos años no teníamos mercado, era muy difícil. Ahora ya está cambiando. Ahora ya tenemos mercado. Hombre, con el Sevens yo creo que hay... Con los Sevens, con lo que ha pasado con los Sevens, bueno, ahora Sevens ya tenemos gente muy, muy preparada. Tenemos gente de los mejores del mundo. Sí. Y en 15 también. O sea, esa tendencia ha cambiado. Pero hace unos años, hace 15 años, teníamos que hacernos valer en un mundo en el que lo normal que me decían en Inglaterra, pero que en el rugby, en España juegas al rugby. ¿Y de qué jugáis? Oye, ¿sabes que no puedes hacer Avant, ¿no? O sea, ¿te decían eso? Casi no hasta ahí. Hombre, te ven tu tamaño ya dicen, hombre, Claro, este español ha comido sí, más sí. alubias que el resto. Ahí tenías que hacerte valer. Pero tampoco podías ir con ese orgullo. Bueno, tenías que sacar orgullo porque si no te comen. Si no te comen. Es como en todos los sitios. Tío. Claro. Es que sacar un poco tú, ¿no? Y en la selección española, tú que has jugado unas cuantas... Sí. Y has sido capitán de la selección. He tenido la enorme suerte y el enorme privilegio de ser capitán de la selección nacional durante casi 4 años. Ostras, tío, que es que eso... En mi última etapa. Una barbaridad. ¿Y eso cómo...? ¿Es muy diferente el jugar en la selección respecto al rugby en equipos profesionales? Es diferente. Bueno, para empezar es diferente en el sentido de que es rugby internacional, que es el máximo nivel, porque yo no he jugado partidos más duros ni en la Pro D2 francesa, ni en la segunda inglesa, ni en la federal, ni aquí en España. Nunca he jugado partidos tan duros como en el rugby internacional, porque en el rugby internacional estás jugando con lo mejor de lo mejor, ¿no? El contexto es diferente, es todo mucho más intenso, muchísimo más nivel. Y lo que yo considero de representar, y sobre todo está el hecho de representar a tu país. El orgullo. Es el orgullo de ponerte esa camiseta, de representar algo, ¿no? De formar parte de algo y que representas algo mucho más grande que a ti mismo. O sea, al final estás ahí, no quiero caer en lo típico, ¿no? Pero es verdad que estás representando a tu gente, a tu familia, a tu ciudad, a tu país, tío. Entonces, Es increíble. eso es la máxima expresión en el deporte. No hay nada mejor en el mundo del deporte que para mí representar a tu país. Qué maravilla. ¿Cómo es llegar al estadio, a esos estadios gigantes, Joder, y pues, ver la afición mezclada, tío? Es que eso he jugado en estadios muy, muy potentes, la verdad. No era tampoco el tópico, no era lo típico, porque en rugby están más los estadios pequeñitos y tal. Pero, joder, yo, por ejemplo, haber jugado en Tokio, en Japón, delante de 40.000 personas en el Estadio Nacional de Tokio, o jugar en Georgia también. Georgia, hay que irse a jugar a Georgia, Sí, ¿no? a jugar contra Georgia, ahí en Tbilisi, también, enfrente de 30.000, 40.000 georgianos, tío, que están ahí, que es que según sales te comen. Sí, ¿no? Que es como salir al Coliseo. Con los leones ahí. Sí, absolutamente. Eso otro día te cuento la anécdota de mi primer partido en Georgia, que yo pensé, de hecho salí casi noqueado. Sí, ¿no? Sí, tengo un gap ahí tuve una conmoción. Ostras. De un placaje que me metieron 2 georgianos ahí, que yo también iba como loco, yo no me cortaba, pero me trincaron 2 georgianos, tío, y tengo un gap de 30 minutos. ¿Sabes? Hostia, qué fuerte. Me tuvieron que sacar del campo y todo. Increíble. Y ahora ya la experiencia del rugby terminó. ¿Sigues vinculado al deporte, al equipo Alcobendas? Sigo muy vinculado al rugby. Estoy ya un poquito más de... Sí. Lo he tenido que ir dejándolo de lado porque al final es que el rugby es muy absorbente. Es muy absorbente. Es muy absorbente y yo salía... Hubo un momento que tuve que cortar de raíz prácticamente. ¿Sí? Sí, porque al final tú cuando eres deportista profesional y dejas el deporte profesional, tú eres un adicto a eso. Entonces, eres un adicto a toda esa competición, a toda esa adrenalina en la que estamos envueltos desde hace años. Y sinceramente, creo que cuando tú sales del deporte profesional y estás de retirada, tú tienes que llevar un proceso. Un proceso en el que tienes que ir poco a poco porque si no puedes tener problemas, ¿no? Es los famosos problemas que surgen
con la retirada deportiva de los deportistas. Claro. Es un periodo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, tú tienes que ir dejando paulatinamente eso, pero básicamente, o sea, es que esto va a sonarte heavy, pero es que somos adictos. Claro. El deportista profesional es un adicto a su profesión, a lo que hace, a entrenarse, a saber que tú durante toda la semana estás preparando minuciosamente cada día porque sabes que llega el sábado, llega el fin de semana o llega el domingo y vas a competir. Claro. Esa adrenalina, tío, que tienes que ir gestionando y que tienes que ir preparando. Sí, sí. Salir de eso es complicado. Fíjate. Entonces, he necesitado un periodo de desintoxicación. De adaptación. Y sobre todo porque después de todo lo que nos pasó con la selección nacional, con el tema de las descalificaciones, a mí me tocó muy de cerca la primera descalificación, que eso fue un varapalo Que fue tremendo. Por mala gestión, ¿no? Sí, es que esto, no sé, si quieres le dedicamos un poquitín. Cuenta lo que pasó. Cuenta lo que pasó, el nivel que tenía la selección en ese momento y lo... Yo era el capitán de la selección nacional. Yo cogí la capitanía de la selección nacional básicamente en el 2000, finales del 14, y estábamos ya en el año 2018, ya a punto de clasificarnos para el Mundial de Japón, lo cual iba a ser un hecho histórico. Fueron días en los que, como sabes, el rugby estuvo súper de moda, estaba en la conversación de la gente, estaba todo el rugby español súper ilusionado con el hecho de que nos íbamos a clasificar para el Mundial de Japón, que iba a ser nuestra segunda clasificación en la historia, 20 años después del Mundial del 99. Y estaba, o sea, fuimos como poco a poco, ¿no? Al principio nos tachaban de locos, de decir, estos, sí, bueno, lleváis haciendo resultados buenos, habéis mejorado un poquito, no tenéis mal equipo, pero no os vais a clasificar ni de coña. Y el caso es que en el año 17 lo hicimos muy bueno, que era la primera ronda de clasificación, lo hicimos muy bueno, ganando los partidos clave, y llegábamos al año clave, que era el 18. En ese año clave, primer partido en Krasnodar contra Rusia, hay que ganar sí o sí. Partido a vida o muerte. Partido en Krasnodar. Una batalla de los partidos más duros. Sí, ¿no? Y nos trincamos a Rusia. Recibíamos a Rumanía la semana siguiente. Rumanía venía con la que decían que era el mejor equipo de Rumanía de la historia. Y los rumanos habían estado en todos los mundiales y todo el mundo les daba como favoritos. Y les trincamos. Vino Alemania al central, viajábamos a Georgia, que no ganamos. Viene Alemania, le metemos 85 puntos. Último partido jugábamos en Bélgica, en Bruselas. Y si España gana ese partido contra Bélgica, que era un rival más que asequible, porque de hecho estaban quintos en la clasificación y nosotros íbamos segundos, ese partido lo teníamos que sacar sí o sí. Íbamos preparadísimos. Y lo que sucede en ese partido es que hay designado un árbitro rumano en ese partido de Bélgica. Y imaginaos lo que sucede. Si España gana ese partido, se clasifica España directamente al Mundial. Pero si España pierde ese partido con un árbitro rumano, se clasifica Rumanía. Se lió una de espanto. Sí, desgraciadamente. De hecho, fue una vergüenza. O sea, lo que sucedió ahí fue algo que, bueno, inaudito en el rugby, porque yo creo que hubo claramente un arbitraje malicioso que hizo que España no ganara ese partido. Y además está más que documentado, está más que demostrado. O sea, os invito a que visitéis la hemeroteca. De hecho, World Rugby, máximo organismo mundial del rugby, se planteó incluso la posibilidad de repetir el partido. Fíjate. O sea, la crisis, el escándalo y la crisis escaló a nivel mundial. O sea, todo el mundo del rugby estaba hablando de ese partido de Bélgica. Con lo cual, imagínate la que se dio. Total, que al final quedaron Rumanía y España descalificadas por un cruce de denuncias de alineaciones indebidas en las que nos metieron y tal. Total, que aquello fue un batacazo tremendo. Qué rabia. Para mí en lo personal y para ese equipo en concreto, para una generación de jugadores, quedarnos sin aquel mundial fue muy duro. Yeah. Fue muy duro. Y enlazando con lo que estábamos hablando, yo aguanté una temporada más porque tenía contrato con mi club, con el Alcobendas, pero luego yo ya me retiré. Entonces, aparte de tener que afrontar mi propia retirada del deporte, me tengo que retirar con eso, ¿sabes? Sí. Entonces, eso ha sido bastante complicado de gestionar. ¿Ha sido duro superarlo? ¿Está ya superado? Pues, si te digo, la verdad es que me acabas de dar en la línea de flotación, porque
Voy a ser sincero, Guillermo, no lo he superado. Ya. No lo he superado. O sea, trabajo en ello. Es que es complicado, Guillermo. Ya. Yo me he dado cuenta en este último año precisamente que he pensado mucho sobre ello. Han pasado ya 7 años de aquello. Y en el 2024 estuve dándole muchas vueltas allá a la cabeza y al coco, haciendo balance y no sé, bueno, de hecho me han ayudado a gestionarlo. Sí. La realidad es que esto es jodido de decir, perdón por la palabrota, pero es jodido saber que vas a vivir el resto de tu vida maravillosa, porque a mí me va bien, o sea, estoy contento y tal, pero tengo ahí un trasfondo ahí en mi memoria, hay una grieta, hay una herida ahí que se abrió, que no se ha terminado de cerrar, y lo peor de todo es que yo sé que voy a tener que vivir con eso toda la vida. Porque aquello era algo en lo que trabajamos tanto. Ya. Guille, o sea, de verdad, pusimos toda la carne en el asador. O sea, yo en mi caso llevaba 15 años preparando ese momento. O sea, de decir, voy a clasificar a un mundial y voy a jugar un mundial con España. Y además va a ser la guinda de mi carrera deportiva, porque yo jugaba el Mundial de Japón y ya me retiraba, con 36 años. Oye, ya está bien. Sí, ya habías jugado suficiente. Y nos lo quitaron. Nos quitaron, en mi caso, 15 años de trabajo, pero le quitaron 4 años de trabajo a esa selección en concreto, que llevábamos currando como bestias. Ya. Y nos lo quitaron. Entonces, pues, a ver, a mí no me gusta dramatizar, porque creo que hay dramas mucho más importantes. O sea, hay seres queridos que se nos van, ¿vale? Hay gente que lo pasa muy mal. Sales a la calle y hay gente que tiene verdaderos problemas, ¿no? Bueno, pues este es mi problema. Esto a mí me genera un problema. Ya. Y no me importa decirlo, tengo un trauma con eso. Porque es un círculo con el rugby que no he podido cerrar. Y eso me jode. Y tengo que vivir con eso toda mi vida. Es jodido. Es una rabia tremenda. Sí, pero ya no tanto, pero fíjate, o sea, ya no tanto por mí. O sea, evidentemente, imagínate lo que es jugar un mundial. Jugar contra Nueva Zelanda, contra los All Blacks, contra Inglaterra. Verte con las mejores selecciones del mundo representando a España en un rugby español que claramente iba en línea ascendente y creciendo. Es que ya no era solo por eso, era... La trayectoria. Tengo un equipo de puta madre, de compañeros con los que nos hemos currado para estar aquí hoy, saliendo por el túnel de vestuarios para salir al Estadio Nacional de Tokio, porque además jugábamos el partido, si nos clasificábamos, jugábamos el partido inaugural contra Japón. Ya. Y eso no va a estar, y sobre todo te digo, no era tanto, es que le hacía ilusión a tanta gente, tío, a tanta gente. Conseguimos que cuando vino el rey al partido famoso de Alemania y la liamos contra Rumanía, que fueron aquellos vídeos virales míos que se viralizaron, vídeos que yo ni me enteré. Yo como no tenía redes sociales, yo pasaba de todo. Yo estaba al rugby, capitán, y lo que diga el entrenador y a preparar el siguiente partido. O sea, ese era el ciclo, ¿no? Es como el hámster que está subido en esa rueda, porque los deportistas somos eso, somos hámster, que nos subimos una rueda y estamos ahí, competición, preparación, entrenamiento, mentalización, partido, así. Entonces, yo ni me enteré, pero es que en esos días la sociedad española estaba hablando de rugby. Total. Estaban diciendo, joder, tío, estos de rugby, tío, ¿les has visto los leones estos? ¿Cómo juegan? Joder, qué huevos le ponen, tío. Oye, ¿has visto los rumanos, tío? Qué bigardos, tío. Y cómo les hemos dado caña y cómo les hemos... O sea, y claro, aquello era súper bonito de ver. Entonces, no haberle podido brindar ese mundial al rugby español, eso es un bajón. A ver, tú lo viste. Bueno, pero yo jugaba... Tú lo veías, tú eras un chaval. Tú tenías 13 años, ¿no? 2018, tenía 23. Tú tenías 23. No, yo lo vi, yo me acuerdo. Y fue una putada, tío. Fue una putada tremendo, y un robo. Es tremendo. Lo que pasa que... O sea, el tema es que yo siempre soy muy positivo, tío, y siempre procuro tener la mente en el siguiente. Bueno, escucha, yo también. Y yo lo que pasa siempre que he sido... Tu sentimiento no lo puedo ni... Mi padre no lo tengo yo. Sí. Mi padre lo decía siempre. Tu hijo es que tú eres un optimista por naturaleza, me decía.
Últimamente ya no tanto, ya se me ha bajado un poco, pero Hay que eso ser, en hay que concreto ser. hay que vivirlo y aquello fue un mazazo. Y ya te digo, no, tengo ahí un circulito que no se termina Cago de en la cerrar. mar. Pues No se termina de cerrar. habrá que trabajarlo, tío. Los traumas están para superarlos. Hay Es que que trabajarlo, sí, es verdad. Yo lo tengo que seguir trabajando. Lo tengo que seguir trabajando. Ojalá. Pero fíjate, es... Eso tienes que encontrar alguna otra cosa que te mole, otro Ah, no, reto, no, no. tío. Eso tengo un montón de cosas. O sea, gracias a Dios, yo me retiro y empiezo también en una vorágine de vida que me lleva a la televisión, a empezar mi carrera como actor, o sea, a hacer cosas que realmente también me llenan muchísimo, ¿no? Y que además estaban ahí desde pequeño Sí, ¿no? también. Pero, ya te digo, lo vamos a trabajar. Pero está ahí, con positivismo. Eso es. Antes de seguir a esa parte ya post-jugador, que me parece muy Pasamos la entretenida, pantalla y el coaching ya está hecho. quiero preguntarte un poco, porque hace no mucho vi una entrevista a Chaval, el Sebastián francés. Chaval, sí. Uno de los mejores jugadores Yo de jugué la... contra él, llegué Sí, a ¿no? jugar contra él, sí. Una bestia Francia. parda, macho. Es una... Sí. Puede ser, bueno, uno de los mejores jugadores de la historia del rugby, probablemente. Sí, bueno, estuvo muy mediatizado, muy criticado también. O sea, Sebastián Chaval en Francia tiene amantes y detractores. Sí, lo que está claro es que es una auténtica figura. Era un jugadorazo, pero le mediatizaron demasiado y yo creo que los puristas del rugby eso no les gustó y le criticaban mucho, porque ¿Sí? decían que era un jugador que solo ofrecía verticalidad, que solo ofrecía brutalidad y un poco que se viralizó por ese aspecto que tenía. Claro, ¿no? claro. Pero era un jugadorazo. Y yo lo he tenido enfrente, tío. Se me hizo qué de miedo, día, qué se me miedo. hizo de noche, tío. A ver a Sebastián, sí, porque además fue jugando contra Lyon en Lyon. Qué barbaridad. Y esto fue en su última temporada o en la penúltima. Es que solo el aspecto que tiene ya da miedo. No, es impresionante. Tiene que Luego ser tengo duro- otra anécdota, duro pero como no vamos a llenar la entrevista de anécdotas. Pero tengo otra anécdota en Lyon, en la consulta de un médico, en la que de repente apareció Chaval. Ostras, Sí, cuéntala, venga, sí. cuéntala. No, estaba yo. Yo jugaba cerca de Lyon, en Bourg-en-Bresse, que es una ciudad pequeñita cerca de Lyon, y uno de los mejores traumatólogos de Francia tenía su consulta en Lyon, en el centro de Lyon. Entonces nos mandaban también allí con él. Entonces yo estaba sentado en la sala de espera, una sala de espera que era, o sea, 200 metros de sala de espera con un montón de gente, y estoy ahí hojeando una revista. Y de repente empiezo a escuchar un rumor, la gente tal, y de repente levanto la vista y aparece Sebastián Chaval ahí, andando, entrando ahí, claro, todo el mundo comentando ahí. Claro, Es sí, que una figura. estaba en su prime, es una auténtica figura, o sea, es uno de los deportistas más conocidos y más famosos de Francia. Y entonces él pasa justo por al lado mío y entra donde están las secretarias. Bonjour. Además habla así, bonjour, il y a sonné ahí, habla así un poco. Sale y se sienta al lado mío. Entonces él se coge otra revista y yo, tío, que a mí me encantaba como jugador, pero además es que íbamos a jugar enfrente el uno del otro, porque estábamos jugando los dos en segunda. En ese momento, la media hora que me tiro sentado al lado de él, tío, en esto que no sabes qué hacer, tío, que, Sí, le digo, no que le estás digo. tú con tu revista y cuando dices, venga, vale, voy a decir algo. y haces así y vuelves tal y no sé, porque me apetecía haberle dicho algo, pues no le dije nada, tío, pues gilipollas. No le dije nada, pero me habría gustado decirle, oye, soy jugador de rugby también profesional, no sé, juego en Bourg-en-Bresse, dentro de poco nos vamos a ver las caras. Pórtate bien. Sí, no quiero le tuve ahí, tío, pero increíble. Es un tío que. El aura que tiene, ¿no? Sí. Impresiona físicamente. ¿Eh? No es tan grande y tan alto, ¿eh? Simplemente es el aspecto ese de hombre de cromañón que tiene y sobre todo que tiene, son los brazos más largos que he visto yo en mi vida. Sí, ¿no? O sea, se rascaba las rodillas de pie. O sea, algo impresionante. Bastante chaval. Y lo que has comentado. A mí también me ha sorprendido mucho las declaraciones. Has leído, ¿no? El tío, Sí, no. Para el que no lo sepa, salió una entrevista en la que dice que ha olvidado absolutamente toda su carrera. Sí, es grave. Es que dramático. El tema de las concussions y el tema de las contusiones cerebrales, todo esto está dando mucho de qué hablar
y han sido declaraciones duras. También muy criticadas, porque dicen que está buscando otra vez poco y no sé qué. No sé, pero No sé, oírle decir eso a un tío que todavía es reciente en la memoria de la gente y que está ahí, es todavía muy A mí me actual. asustó, o sea, dije, ostras, tío, me tocó mucho. ¿Tú eso cómo lo...? O sea, al final el rugby, pues todos sabemos que es un deporte pues, de contacto físico duro, donde hay pues, privilegiados como tú que pueden jugar muchísimos años y hay otros pues, que no siguen o que terminan su carrera por una lesión grave. Sí. Que mi caso, por ejemplo, yo no tuve lesiones graves, pero yo voy descubriendo lesiones que tengo, que a mí me gusta mucho correr, por ejemplo. Ajá. Y Bueno, tengo tú estás en forma, ¿eh? Procuro estarlo. Estás en forma, no soy estás tan en grande forma, como tú. Estás en forma. Te queda el traje. Sí. Hacemos deporte. Estás fit. Estamos fit. Pero, por ejemplo, la rodilla fui haciendo mucho un traumatólogo porque la tengo un poco hacia atrás de algún placaje que me han dado, que tengo una Bueno, seguramente, hiperextensión, claro, tienes el ligamento laso. Tienes los ligamentos lasos. pero solo de una rodilla. Sí. Y me lo explicó el traumatólogo que era seguramente por un placaje. Sí, por un... Y dije, ostras, tío. Y luego, al poco tiempo, vi la entrevista de Chaval y dije, hostia, es que los jugadores de rugby están muchos muy fastidiados y los delanteros ni te digo. Sí. Bueno, al final son muchos años de entrenamiento, muchos golpes duros, contactos a los que estás sometido. El rugby profesional ha evolucionado a lo bestia en estos años y es un deporte tremendamente exigente. Entonces tienes que estar muy, muy preparado. Y evidentemente el nivel de seguridad que hay ahora mismo en el rugby es muy alto. Todas las normativas nuevas que se implementan es para asegurar la seguridad del jugador, pero evidentemente nadie está exento de los golpes. Claro. Y el tema de los golpes de la cabeza hay que sensibilizar mucho a la gente, hay que prestarle mucha atención, porque puede haber ahí un daño degenerativo importante. No sabemos qué es lo que le puede estar pasando a Chaval, pero ya son declaraciones de un tío que dice que no se acuerda ninguna de las 63 marsellesas que ha cantado en cada partido internacional. Pues eso es heavy, ¿no? Una locura. Hay que prestar atención a eso. Sí. A mí, y con esa reflexión, ¿tú crees que el rugby profesional sigue siendo un buen deporte para un deportista? ¿O que te lo planteas? Joder, es una pregunta qué cabrón, ¿eh? Pero es que llevo haciéndomela yo, que he jugado, desde que leí la entrevista, tío. Me pones un poco con el culo entre las dos sillas y como entre la espada y la pared. Mira, es que el rugby profesional pero ya no te voy a hablar de rugby. Sí. El deporte profesional no es del todo sano. No, desde luego. O sea, es deporte y actividad física llevada al extremo. Entonces, como todos los extremos, no es bueno. Porque tú ten en cuenta que en el deporte profesional tú llevas tu cuerpo al límite. Tu cuerpo tiene que ser una perfecta máquina que esté lista para funcionar en el momento que las personas que te están pagando quieren. Claro. Entonces ya estás dispuesto a llevar tu propia capacidad y tu propio cuerpo al límite. Y eso es una realidad. Y eso, evidentemente, terminará pasando factura. Tú hablas de tu rodilla. A mí no me importa decirlo. Yo tengo 2 rodillas destrozadas. Mis rodillas están destrozadas. Tengo 2 rodillas con una artrosis avanzadísima en las 2 y, dicho por médicos traumatólogos, mis rodillas se corresponden a las de un señor de 70, 80 años. Y tengo 42. Esto es jodido de decir, ¿eh? Y que yo tengo una niña de 3 años con la que quiero hacer cosas. ¿Sabes? Pues son los peajes que hay que pagar en el deporte profesional. Entonces, el deporte profesional de cualquier ámbito es máximo rendimiento. Y eso no es del todo sano en muchos lados. Estuvimos hace tiempo que vino al podcast también el mejor patinador que ha tenido España. Javi Fernández. Ahí estamos. Javi, y me habló de... Y él, sus tobillos pues también están como están. Y cualquiera que le preguntes que es profesional, pues no está tocado porque ha hecho lo mismo durante 15, 20 años, llevado al extremo, y es lo que dices tú. Sí. Javi tiene también una historia muy potente, me imagino que le conoceríais y le descubriríais. Es eso, es uno de los mejores patinadores de la historia. Nuestro Javi. Él os puede hablar mucho también sobre el tema de la retirada, de transformación. No
lo que es. Sí. Tiene un mensaje también muy potente. Total, claro, te lo recomiendo para que te lo veas. Sí. Pues... Voy a ir con deberes. No, pero vamos muy bien. Joder. Ya vamos a pasar al último bloque, a tu nueva etapa, porque esa es un descubrimiento, ¿no? Que has hecho tú mismo de tu parte más creativa, más artística. Sí. Y ahora te lo pasas fenomenal haciendo pues, comunicación. Absolutamente. Bueno, mi parte actoral, o sea, el mundo de la interpretación a mí me ha gustado desde siempre, desde pequeño. Siempre, desde pequeño. Lo que pasa es que, claro, como era tímido, pues yo hacía yo montaba mis historias, mis movidas en casa, mis teatrillos, hacía imitaciones constantemente, se las hacía a mis padres, a mi familia y tal, pero todo como, ¿no? Y luego hice teatro en el colegio. Lo que pasa es que luego ya, rápidamente, es que los años pasan y llega el rugby, llega el deporte y ya te metes ahí, ¿no? Pero cuando yo precisamente empecé a retirarme, en el 2018, empecé a formarme como actor en una escuela privada aquí de Madrid. Sí. Con la enorme suerte de que de repente también se alinean los planetas. O sea, me llaman para hacer televisión, hago mi primera aparición en televisión en entretenimiento, que hice MasterChef, y es como que ahí te metes en una dinámica, en una bola, y un día, hablando con mi repre, con mi manager, me viene con una separata. Una separata es un texto que tú tienes que preparar para una prueba de cámara, y me dice, oye, tú lo de actuar, ¿cómo lo ves? Digo, pues, joder, me encanta, siempre me ha gustado. Pues no sé si tú lo ves, pero me ha llegado esto y les he hablado de ti y les gustaría verte. Era para un papel, era para una película de Terminator que se iba a hacer aquí en España. Sí, era un personaje, un tío muy físico y tal. Pues eso, les interesaba eso, que yo tenía el físico. Entonces la hicimos, evidentemente no me lo dieron. Pero sí que es verdad que dije, ostras, ¿por qué no retomar ahora que a mí me quedan unos meses o tengo intención de retirarme dentro de unos meses y empiezo a prepararme en interpretación? Y empecé ahí a estudiar interpretación. Qué bueno. Y a prepararme como actor. Y estuve, bueno, y desde entonces no he parado porque evidentemente ahí terminé 2 años de interpretación y luego he ido haciendo formaciones constantemente. La suerte ha sido en que me llegaron propuestas y me llegaron trabajos muy rápido, porque esa no salió, pero de repente me llamaron para la serie de La Unidad de Movistar, con Dani de la Torre. Y empecé ahí, poco a poco. Y he tenido la suerte de poder hacer trabajos tanto en televisión como en ficción. Televisión en entretenimiento, en los sitios donde a mí me ha apetecido participar, programas muy divertidos. Y luego también en ficción, pues de repente a los meses de estar rodando la segunda temporada de La Unidad, porque yo estoy en la 1 y en la 2, me llaman para La Casa de Papel. Y claro, ostras, La Casa de Papel. Ya es otro nivel. Me llaman, claro, porque además hice un casting con Eva y Yolanda, que son las que llevan el casting de La Casa de Papel y muchos otros de Netflix. Y también me dieron ese papel, tío. Me dieron ese personajito de Cañizo en la 5ª temporada de La Casa de Papel. Entonces, bueno, he entrado ahí. Es un lugar en el que me encanta trabajar. Veo muchísimas similitudes entre el mundo de la interpretación, el mundo actoral, con el deporte profesional y el rugby en concreto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, de hecho, el rugby lo llevo yo. O sea, el rugby, yo digo, no, pero no, te lo digo, hay muchísimas conexiones, porque al final es fascinante descubrir eso, ¿no? Descubrir que cuando tú llegas a un set de rodaje, ¿no? Llegábamos ahí a Netflix, a la ciudad de Netflix en Tres Cantos, claro, tú ves los platos de La Casa de Papel y flipas. La que tienen ahí montada. Son inmensos, ¿no? Impresionante. Entonces, claro, tú llegas ahí, ¿no? Los días que está a rodar. Claro, tú eres el actor, tú vas a entrar en no sé cuántas escenas, puede que estés por ahí, casi eres figuración, o tienes participación en diálogo, o a lo mejor eres el prota de esa secuencia en concreta. Cuando tú llegas a ese set y tú ves todo el trabajo de toda esa gente que se está haciendo antes de tú ponerte delante de la cámara, eso es increíble. O sea, es un trabajo súper minucioso de cada una de las partes de cada persona, que lo ponen ahí de forma coral para que encima tú luego te pongas delante de la cámara, hagas tu trabajo, hagas tu parte y encima te lleves los aplausos y el rédito. Pues tío, eso tiene que ver mucho con el rugby.
Porque el rugby hay muchísima gente haciendo un pequeñito trabajo para que la maquinaria funcione, ¿no? Entonces, eso me encantó Qué bueno. del mundo de la ficción, de cómo se rueda ficción. Televisión es parecido, pero son códigos diferentes. Es todo más... Más rápido. Sí, más... Venga, va. No, pero hay una serie potente en la que se quieren cuidar las cosas con tanta gente trabajando, el director de fotografía, el subdirector, El maquillaje, vestuario. El maquillaje, vestuario, los cámaras. Luces, tal. Claro, o sea, es que es todo... Pequeñas piezas que hacen que el puzzle encaje. Trabajos, o sea, minucioso, ¿no? O sea, Como un reloj de suizo. chinos, Ya, tío. ya, ya. Tiene que funcionar todo como un reloj para que luego eso... Para que Para que surja el arte, ¿no? Sí, sí. Luego, el arte está también o sea, la magia del cine está en la edición. O sea, porque tú ves un rodaje y dices, joder, esto es un coñazo, ¿no? O sea, Ya. ¿dónde está la magia del cine aquí? Cuando una y otra vez, ¿no? Pero luego es que en la edición coges todas esas piezas, tío, y ves... Entonces surge la magia del cine. Ahí está y el las director series. con la batuta. Aquello me flipó y me encanta. Y creo que es un sitio en el que tengo, desde mi humilde opinión, tengo cosas que ofrecer. Qué bueno. Y sigo formándome. O sea, esto hay que seguir. Ahora mismo he estado en el centro de Madrid con teatro, con un microteatro. ¿Sí? ¿Ah, sí? El microteatro es una experiencia increíble. He estado en uno. Pues el microteatro Es tío, es espectacular. increíble. Porque además tú tienes que impresionar mucho. Tú tienes que actuar, sí, porque además he estado con una tienes obra. Que dar miedo, tío. He estado con una obra que era un auténtico disparate. Sí, un disparate total. Una comedia, porque en microteatro prima más la comedia. Pero joder, es que es un entrenamiento perfecto. Y además tú tienes que interpretar y tienes que actuar para gente que está a esta distancia. A esta. Y no engañas. Que a esa distancia no engañas. Igual que a la cámara. A la cámara no la engañas. Esa cámara la pongas ahí, aquí. La cámara lo pilla todo. A la cámara no la engañáis nunca. Entonces, pero cuando tú interpretas e intentas estar en tu personaje, trasladar tu personaje a esta distancia, joder, o tienes verdad o tienes credibilidad. Claro. O no te pillan. O sea, tienes que intentarlo. Por eso no es fácil el microteatro. No, tiene que impresionar. Yo he ido una vez, que fui con mi madre y me encantó. Estás ahí, porque además es impresionante. Además, os hacemos partícipes. Claro. Lo bueno del microteatro es que, pase lo que pase, hay una escena y hay una obra. Pero al estar vosotros dentro de la sala con nosotros, os tenemos que, de alguna manera, meter claro. en la forma de mirar es a la persona, no hay cámara ahí, ¿no? Entonces el espectador está presente. Sí. Es impresionante, qué guay, tío. Pues entonces, estás ahí desarrollando una segunda faceta. Estoy tío, haciendo eso. Que te mola me encanta. Es verdad que últimamente no he trabajado mucho, hago un montón de cosas. Hago cortometrajes, microteatro, hago publi de vez en cuando. Pero claro, eso no se ve tanto. Claro. Pero ahí estoy. Esto es una carrera de fondo. No me interesa decir que soy actor de un día o que, este es un deportista más, le ha caído el balón de rugby y le han dicho, tú eres grande y tal, no sé qué, va el jefe lo geo. No. Esto se tiene... O sea, yo lo tengo desde pequeño y me gusta mucho. Y luego la otra faceta es la de comunicación, como comunicador, en la que me gusta mucho participar en foros con gente, precisamente para conectar ideas que me vienen un poco desde mi perspectiva como deportista y del mundo del rugby y cómo los podemos extrapolar a otros ámbitos también de la vida, ¿no? Vale. Funciona mucho en el mundo corporate, por ejemplo, con las empresas. Todo el tema de las conferencias, las charlas, es algo que también me empezaron a proponer hace unos años. Empecé con ello, poco a poco, y es otra cosa también que me encanta, ¿no? El intentar conectar con el público y lanzar ideas y reflexiones sobre... Porque además ahora mismo ya no es solo que yo voy y te cuento, pues es que yo cuando estaba con la selección de rugby y era el capitán, pues claro, yo tenía que hacer esto y tal. Sí, vale. Las anécdotas a la gente les interesa, pero ¿cuáles son las ideas que hay detrás de las anécdotas? O sea, ¿cómo hacemos el paralelismo entre yo que te estoy escuchando, que soy un director de recursos humanos de una empresa o soy un CEO de una empresa y me encuentro con mi escenario en el ámbito
en el ámbito profesional. Claro. O sea, ¿de qué manera me puede Puedo ayudar a que yo aprenda Tome mejores decisiones. o gestione, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho hacer eso, porque además creo que ya no solo lo que venga del rugby, sino de lo que está sucediendo hoy en día, Hombre, de la tu sociedad. personalidad, que también todo eso puede hacer que todo el mundo A mí aprenda. me encanta intentar conectar con la gente, me encanta hablar con la gente, me encanta hablar para la gente y no sé, me parece interesante que traslademos algunas ideas que a lo mejor te cambian el escenario, te cambian la perspectiva de lo que tú vives, pero que ellos sí que son capaces de ponerse en tu piel y decir, ostras, pero sí, lo que me está contando aquí Jaime me pasó exactamente lo mismo en una convención, en una reunión que tuvimos con un cliente de un momento de crisis, todo eso, ¿no? Y creo que se pueden hablar de temas muy interesantes. Yo sobre todo me gusta enfocarlo a temas de gestión de equipos y ¿Sí? gente de gestión de personas, Vale. gestión del talento también y sobre todo temas de liderazgo. Los temas de liderazgo hoy en día interesan porque precisamente yo creo que estamos viviendo una época de crisis de liderazgo absoluto en muchísimos ámbitos de la sociedad, sobre todo con todo lo que estamos viendo de la política. Ahí hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Ahí te estoy metiendo ahí. Estamos abriendo un melón que no sé si quieres que entremos Yo o no. creo que, mira, tío, me está encantando, pero como ves, se han revoloteado todos porque se está acabando la pila de las cámaras. Adiós. Entonces, no sé si queda una, espero. Entonces, tío, me encantaría seguir hablando, pero se nos está acabando el tiempo. Nada, hacemos un corte. Así que hacemos, lo hacemos por otro. Suena ahí, ¡plic! Todavía está grabando. Algo hay. No, merece la pena. Merece la pena y creo que deportistas y bueno, gente con expertise de Y otros con ámbitos. liderazgo, que al final tú... Con liderazgo eso que lo decidan otros. Ya, claro, pero yo que lo veo dentro del deportista, no todos son los capitanes de la selección de su país. Entonces, ahí hay un punto de fortaleza que tú aplicas y que tú explicas. Evidentemente. Y que se siente cuando hablas contigo. Entonces, no, absolutamente, porque además, o sea, a mí todo esto también me ha generado una profunda curiosidad con respecto a todo, ¿no? Claro. Y como esto, yo también ha sido un proceso en el que me he ido formando con el tema de las charlas, algo que empieza como algo esporádico, pues lo hago ahora de manera profesional, ¿no? Incluso yo también me he formado como speaker, Vale. pero ahora estoy estudiando constantemente, ¿no? Y de temas de liderazgo me ha gustado estudiar mucho en estos últimos años, sobre todo para conectarlo con mi mundo, Claro. con el mundo del rugby y el mundo del deporte. Entonces, hay cosas muy interesantes de las que se pueden hablar ahí. Y repito, creo que es muy necesario que hablemos porque yo, fíjate, a lo mejor me tiro aquí un triple y quedo mal. No. Pero acuérdate de lo que te digo. En unos años vamos a empezar a ver que van a empezar a proliferar auténticas escuelas de liderazgo. Estoy convencido. Es más, si no está ya la idea de las escuelas de negocios ya lo hacen, ¿eh? Sí. Ya lo intentan vincular, ¿eh? Pero te estoy hablando de escuelas de liderazgo como tal, como si fueran universidades o colegios. Porque creo que realmente necesitamos formar a personas que se preparen en el liderazgo y sobre todo personas excepcionales, que las hay en muchísimos ámbitos de la vida, que se forman en el liderazgo porque creo que vamos a necesitar buenos líderes el día de mañana. La sociedad los necesita. Los estamos pidiendo a gritos. Y bueno, o sea, que yo impondría una escuela de liderazgo en todos los partidos políticos y en la política en general de este país, vamos, eso lo tengo claro, no. Lo tengo cristalino. Liderazgo humanista, sobre todo. Liderazgo humanista. Porque creo que una de las cosas que estamos perdiendo, y ya con esto cierro, es que le estamos perdiendo de vista mucho a todo lo bueno que tenemos, que es el factor humano y el factor emocional. Entonces, la desafección que estamos empezando a tener unos con otros y la incapacidad para no saber gestionar ciertos rasgos de las emociones y tal, todo eso tiene mucho que ver con el liderazgo y nos estamos desviando del camino. Y yo estoy convencido que las escuelas de liderazgo
de aquí, si esto sucede Sí, ahí, sí, sí. ojalá te acuerdes. Ah. Ostras, esto recuerdo que Jaime en una conversación me dio una chapa tremenda. De chapana. Y mira qué razón tenía. Escuelas de liderazgo, tío. Para formar a gente que sea excepcional por lo que sea. Lo veremos humanista. seguro. Pues, y eso hará que la sociedad mejore. Es que va a ser una de las piezas fundamentales. Que yo creo que vamos a volver a la antigua Grecia. Bueno, O sea, a ponernos en manos de gente, o sea, que nos ayuden, Verdaderamente que nos preparada. ayuden, pero que tomen decisiones gente que realmente esté preparada, gente que realmente tenga vocación de servicio, lo estaba hablando antes con Jesús, gente que tenga realmente formación y sobre todo gente humana. Buena gente, tío. Claro. Sí, que Esa es otra. Se nos llena la boca con los valores, con los códigos, con la buena gente. Y luego las empresas, tío, nos sigue costando. O sea, nos vamos a por el crack, al crack en lo técnico, al que me va a sacar las castañas del fuego porque sabe un montón, pero a lo mejor como persona me ofrece alguna duda, pero al final lo termino cogiendo. No, yo creo que esto también ha cambiado en el ámbito de people y de talento y de los recursos humanos. Yo creo que eso sí. Está cambiando. Pero es fundamental que sigamos apostando por buena gente, tío, Totalmente. que tampoco es tan difícil, tío. Lo más importante es el corazón, más que el resultado final. Sí. Lo más importante es la persona, porque la parte técnica, no te preocupes, que yo te la voy a enseñar. Escúchame, que yo salgo por esa puerta, que yo no tengo ni idea de gestión inmobiliaria. Pero soy una persona con curiosidad, tengo ciertos skills que hoy en día se valoran, sé funcionar con la gente, sé tratar con la gente. Coño, tengo una cosa fundamental, tío. O sea, pensamiento crítico, tío. Una de las cosas que hoy en día no estamos ofreciendo a la noche, pensamiento crítico, que la gente empieza a pensar con la cabeza, ¿vale? Y que tengan sus ideas. Entonces, yo no tengo ni idea de gestión inmobiliaria, pero yo tengo una base como persona. La gestión inmobiliaria, en un mes me ponéis al día, sí. me enseñáis lo que me tengáis que enseñar, yo le tengo que poner voluntad y evidentemente, Lo aprendes, poco a poco. y no ser un inútil, no ser un tonto, tengo que entender, pero se puede aprender las cosas. Lo que no se puede aprender es ya el tipo de persona que es. Y eso hay que ya cuesta un trabajarlo poco. en casa, Eso hay que de trabajar. pequeño. Eso lleva unos cuantos años más de trabajo. Muy bien. Jaime, macho, me lo estoy pasando de puta. Es que Muy ahora bien, te solo mola este hablar, coaching, ¿eh? Ahora el coaching se lo he metido yo a él. Sí. No, pero son cosas que ya sabemos. Interesante. Pero hay que darle al coco y hay que reforzarlas y hay que recordarlas porque son importantes, tío. Estoy de acuerdo. Vamos importantes, a poner el cierre al broche. podcast y vamos quiero pedir que des un mensaje a esos chavales jóvenes que están empezando o trabajando en su carrera deportiva. Un mensaje para ellos, para que sigan y apuesten por ellos. Joder, el cierre me has puesto en un buen aprieto. A ver qué le digo yo. Vale, repíteme. O sea, que les mandemos un mensaje a los chavales que estén pensando en dedicarse al deporte. En dedicarse al deporte. A ese chaval que está ahí apostando, que está esforzándose y que tiene que seguir. Pues le diría sobre todo que lo primero es disfrutar con lo que haces y pasártelo bien. Porque si eres un chaval que te gusta el deporte, pero que en el momento en el que tú quieres o alguien te está diciendo que tienes que intentar más para intentar llegar, ese es un problema. Porque entonces te olvidas de lo primordial, que es al principio, que es disfrutar. Porque luego, el que llegues a ser profesional o no, primero, es un porcentaje muy pequeño el de gente que llega. Pero luego los que llegan, la mayoría llegan de una manera natural y fortuita. ¿Pero por qué? Porque no han dejado de disfrutar nunca. Claro. Y que sobre todo que se centren, que se centren en el proceso, que vivan el proceso. Porque si están pensando siempre en la finalidad y en el objetivo, primero, se van a perder mucho de la película, que es ese momento del aquí y el ahora. Y segundo, se van a frustrar muchísimo más, porque siempre van a estar pensando en ese objetivo y cuando piensas demasiado en el objetivo, este nunca llega. Claro. Entonces, creo que un mensaje potente para estos chavales, si les vale, de lo que yo he vivido es disfrutad, que lo otro Ya vendrá. ya vendrá. Muy bien. Pues con este mensaje nos quedamos. Jaime, ha sido un verdadero placer. Hasta aquí, Esta tío. siempre será tu casa. Mola este podcast, ¿eh? Mola este podcast. Vamos a ¿no? darle caña al podcast. Muy bien. A los afterworks de Ibiza. Ahí estamos. Nos vemos pronto, chicos. Hasta Venga, luego. chao.